Vamos a orar antes de entrar al mensaje. Padre, te damos gracias en esta mañana porque de diferentes colonias y aún de diferentes municipios nos has convocado a esta casa. Te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo tú nos estés llevando para no solamente oír, sino aprender tu palabra. Muchas gracias por ese favor inmerecido de la salvación y que a través de eso hoy tenemos vida eterna en el nombre de Jesús. Amén, amén. Antes de dar el tema, quisiera hacer un breve repaso acerca de lo que hemos estado hablando. Por favor, vamos a ver. Ahí está en la introducción. Hemos estado hablando de los yo soy que Jesús menciona en el Evangelio de Juan. Y hemos estado hablando de ese yo soy que Jesús quiere identificarse con la vida de la iglesia de aquel tiempo. Ese yo soy de Jesús no es para que aprendamos historia bíblica. Ese yo soy de Jesús está Él revelando su carácter. Está hablando o está revelando quién es Él. Muchas veces nos hemos conformado con tener de Jesús un concepto histórico. Nació pobrecito en un pesebre. Pobrecito lo mataron. No, Jesús no es ni un pobrecito. Jesús no es alguien que el gobierno romano lo haya matado. No, Jesús es más que todo eso. Así que lo primero que, deje esa imagen. Lo primero que vemos ahí es a un Jesús que Él se manifiesta y dice: yo soy el pan de vida. El segundo, yo soy, está hablando de yo soy la luz del mundo. En una de las enseñanzas anteriores hablamos acerca del tercer yo soy y habla de yo soy la puerta. Si usted se da cuenta, hay 7 yo soy en el Evangelio de Juan. El quinto está hablando, el cuarto está hablando de yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. En cada uno de esos yo soy, Jesús está usando cosas que el pueblo sabía, cosas que el pueblo conocía y que entendía, y que no les eran como algo ambiguo y que no entendieran nada. El día de hoy quiero compartir a la imagen 1 el yo soy el buen ¿qué? Pastor. Vamos por favor a Juan capítulo 10. Necesitamos conocer el carácter de Dios. Hoy vamos a ver, cuanto más estudiaba el tema, yo notaba que más cosas tenía que hacer como pastor. De repente es muy fácil decirle a uno o a cualquier persona: a él es un buen pastor porque vemos sus éxitos,
Él es un buen pastor porque vemos sus logros. Él es un buen pastor porque es conocido. Pero estudiando la palabra, vamos a ver que el ser un buen pastor, nadie va a igualar lo que Jesús dijo cuando Él lo menciona aquí. ¿Y por qué Él empieza algo en el versículo 11? Juan 10:11. No titubea, no dice, espero que no se molesten. No. En el versículo 11 de Juan 10 dice, yo soy el buen pastor. Todos unidos, ¿cómo dice? ¿Qué quiere decir? Que había otros que no eran buenos. De eso vamos a aprender. Cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, inmediatamente da la dimensión de ese buen pastor. Y dice ahí, el buen pastor su vida da por las ovejas. Él murió en la cruz, entregó su vida por las ovejas. Quiere decir que muchos antes de él, que eran considerados los pastores de Israel, habían sido muy malos pastores. ¿Ha cambiado la problemática? No ha cambiado. Él se levanta el día de hoy y resuena la misma palabra cuando Él dice, yo soy el buen pastor. Y todos los que de repente queremos como medio hacer un trabajito de pastor, amados, nos damos cuenta del tamaño de responsabilidad. Nos damos cuenta del tamaño de amor. Y entre más descubrimos de qué habla ese buen pastor, terminas avergonzado, escondido y diciéndole, Dios, perdóname, porque a pesar de mí, tú me diste una encomienda. A pesar de mí, tú me confiaste algo en mis manos. Pero necesitamos conocerlo, porque ese buen pastor no es el que necesitas llamarle por teléfono, por celular o buscarlo en Facebook. Ese buen pastor ha puesto las herramientas necesarias para que todo su rebaño esté bajo esa sombra del buen pastor. Ahora, algo dice el versículo 12. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es un asalariado y no le importan las ovejas. Jesús vuelve a decirlo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo.
tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís?, decían otros. Estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Fíjese cómo algo sucede en el capítulo 9 de Juan. En el capítulo 9 de Juan usted ve cómo Jesús hace un milagro con un hombre que estaba ciego de nacimiento. Y cuando él dice: yo soy el buen pastor, está dejando claro que una de las cosas que hace el buen pastor es que el buen pastor muere por las ovejas. Así lo dice el versículo 11. ¿Ya lo vio? ¿Sí lo tiene ahí? Juan 10:11. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida ¿qué? Muere por las ovejas. Jesús no solamente era la puerta, sino ahora Jesús dice: yo soy el buen pastor. Desde el Antiguo Testamento encontramos figuras espirituales de un buen pastor que expone su vida por las ovejas. Quiero que vea en el Antiguo Testamento una historia de David, Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 34 al 36. Primera de Samuel 17, 34 al 36. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, está diciendo David, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fíjate lo que hacía David. Primero iba tratando de hacer huir al león, al oso. Pero si el león y el oso se le echaban encima a David, entonces les abría la quijada y los partía en dos. David le está dando un testimonio al rey Saúl. Entonces vemos que desde la antigüedad el cuidado de un rebaño, el cuidado de ovejas, es estar expuesto a peligros, es estar expuesto a animales salvajes. Incluso cuando vemos aquí, el pastor muere por las ovejas, vemos entonces a ese pastor que cuida el rebaño, aún de los lobos, aún de las fieras del campo, está cuidando el redil. Las historias en la Palestina de esos buenos pastores que cuidaban al rebaño es que cuando la puerta se cerraba del redil, el pastor se quedaba toda la noche velando la puerta, vigilando al rebaño, que nada
sucediera alrededor del redil. Porque era posible que durante la noche hubiera una pérdida. Pero eso lo hacían los que eran dueños del rebaño. El jornalero o el asalariado, ese lo único que estaba pensando es que dieran las 6 de la tarde para cerrar el redil y irse a casa. No más tenía que estar. Estaba pensando en cumplir un horario. Estaba pensando en que su semana terminara o el mes terminara para recoger su paga. Jesús dijo aquí: yo soy el buen pastor, y el buen pastor muere por las ovejas. Algo dice que sucede con el asalariado. Vaya por favor a Juan 10:13. Mira lo que sucede con el asalariado. El asalariado dice aquí, desde el 12, Juan 10:12, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, si ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. El versículo 13. Así que el asalariado huye porque es un jornalero, porque es un asalariado y no le importan las ovejas. Dios les había encargado el cuidado de las ovejas de la casa de Israel a pastores para cuidar el rebaño. El trabajo no lo estaban haciendo. Cuando Jesús aparece en la escena bíblica, Jesús se dio cuenta del problema. Mira cómo se dio cuenta Jesús de esa falta de cuidado. Vamos por favor a Marcos, capítulo 6, versículo 34. Dice la Biblia: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas. ¿Que qué? ¿Que qué? Que no tenían pastor. Me gusta el término tenían. ¿Qué quiso decir Jesús? No tenían, ya tienen. Yo soy el buen pastor. Eso me gusta. Porque cuántas veces como iglesia, como pueblo de Dios, nos hemos sentido huérfanos. Allá en tu tribulación, en el hospital, allá en medio del problema, y decimos: pero ¿dónde está la iglesia? ¿Pero dónde está el pastor? Que ni una llamada. Aquí Jesús se presenta en carácter de pastor, de cuidado, como dueño del rebaño. Y le dice a todas esas multitudes: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor.
y comenzó a enseñarles muchas cosas. Una de las características que debemos de cuidar en el pastoreo del rebaño es enseñarles a las ovejas. No que uno sea el sabelotodo, no que uno sea solo el iluminado, el que todo conoce, no. La Biblia dice ahí que el buen pastor, cuando vio a esa multitud, se dio cuenta que esa multitud le hacía falta enseñanza. Y lo primero que Jesús hizo y comenzó a enseñarles. ¿Enseñarles qué? Cómo depender del buen pastor en el tiempo de la necesidad o en el tiempo de la aflicción. Cuando una oveja no tiene enseñanza, está buscando remedios caseros, remedios mediáticos. Una oveja que tiene enseñanza está buscando la salida, la verdad. ¿Qué dice la Biblia acerca de ese problema? ¿Qué dice la Biblia acerca de esa situación por la que yo estoy pasando? Mira cuál había sido la actitud de esos pastores que les había encargado el cuidado. Quiero que vaya por favor a Ezequiel 34. Cuando Jesús aparece en la escena bíblica, ese cuidado lo deberían de estar ejerciendo los fariseos y los saduceos. Pero ellos habían corrompido el trabajo. Dice la Biblia en Ezequiel 34, versículo 1 al 5. Dice la Biblia: vino a mí palabra de Jehová diciendo. ¿Está ahí conmigo? Versículo 2. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Mira cómo había sido el comportamiento de esos pastores a los que Jesús les reclama. Dice: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la gordura, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Versículo 4. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis a la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza. ¿Y qué? No es un lenguaje antiguo. Hay pastores, lamentablemente en este tiempo, que se sienten dueños del rebaño. Si tú te vas de aquí, te vas bajo mi maldición. Dice aquí: se enseñorearon de ellas con dureza y con violencia. Dice el versículo 5: y andan errantes
por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo, y se han ¿qué? Dispersado. Pero Dios les dijo algo a aquellos pastores, como nos lo vuelve a decir a nosotros como pastores. Ay de los pastores que no hicieron el trabajo que yo les encomendé. Una responsabilidad pastoral tiene que ver con enseñar al pueblo. No es un asunto de aparecer aquí como si fuera yo un vendedor de falsas expectativas o falsas esperanzas. No estoy aquí para darle una palabra de motivación terapéuticamente hablando. La responsabilidad es enseñarles, es mostrarles a través de la palabra qué dice la Biblia acerca de esto. Fíjese que Jesús mismo, a través del profeta Ezequiel, mira cómo responde. Después de que esos pastores no iban a hacer el trabajo. Porque no lo hicieron. No lo hicieron. Sabían que las cosas no estaban bien y seguían ocupando, dice la Biblia, la cátedra de Moisés. Seguían sacando los rollos del profeta Isaías, lo leían en el día de reposo, pero era todo parte de un solo ritual. Por eso un día Jesús les dijo delante de ellos: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Imagínese la corrupción que había. Imagínese la corrupción que aún el día de hoy se puede estar hablando acerca del pastoreo. Por eso yo le dije, cuanto más estudiaba el tema, más chiquito me sentía. Cuanto más estudiaba el tema, más me avergonzaba. ¿Por qué? Porque cuando lo estás estudiando, ¿quién es Él como buen pastor? Ni las uñas tenemos de Él. Pero a pesar de la gracia, Él hace algo a través de estos vasos de barro. Ahora, vamos a ver lo que dice Romanos 16, 8. Ya habían pasado demasiado tiempo, demasiados años. Había otras generaciones de pastores. Había otros hombres que se habían levantado. Ya ni siquiera, quizás para ese momento, aquellos fariseos y saduceos casi se estaba muriendo ya esa religión o ese partido político. Porque eran eso, partidos políticos. Sin embargo, mira cómo Pablo vuelve a tocar el tema. Romanos 16, 18. Ya habían pasado muchos años. Y todavía Pablo vuelve a tocar y a poner el dedo en la llaga. ¿De qué está hablando esto, amados? ¿Que es un tema antiguo? ¿Que es un tema que ya, gracias a Dios, que no existe? No, amados, no. Porque mira lo que dice Pablo. Porque tales personas, ¿de quién está hablando? Líderes,
siervos, servidores, pastores. Está hablando de todos. ¿Cuántas veces solo con un poquito de una responsabilidad se nos olvida el primer llamado que Él nos hace para servir? Pablo dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. No tienen llenadera, hermano. ¿Sí? Y dice ahí, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Eso lo vemos desde un auditorio donde hay un podio, háblese de un auditorio pequeño, grande, háblese de una pequeña congregación, háblese desde el televangelista, háblese desde la mega iglesia. Hay un peligro. Hay un peligro. Y dice aquí, lo vuelvo a leer, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Y la palabra ingenuo es una prima hermana de tontos. Asombra cuando en la palabrería del que está hablando hay una egolatría que respira y transpira por todas su cuerpo. Habla de él, habla de sus viajes, habla de sus logros, habla de todo aquello. Y uno dice, ¿dónde está la diferencia de un pueblo que conoce a Jesús o de un pueblo que sigue a un hombre? Es necesario entenderlo. Si usted es de las personas que usted piensa que el único al que usted le puede entender, hacerle caso en un mensaje es a este hombre que está delante de usted, le digo algo, se equivoca. Porque la única cosa que me puede dar la autoridad para hablar acerca de esto es cuando abro su palabra. Si la palabra no se abre, si la Biblia no se comparte, si la Biblia no se explica, algo está pasando ahí. Por eso entonces Jesús dijo algo. Quiero que regrese a Juan 10. Fíjate cómo lo dijo. Juan 10, 14. Yo soy el buen pastor. Y mira, aquí está. Y conozco mis ovejas. Pero no solo eso. ¿Y las mías qué? ¿Y las mías qué? Una de las cosas que necesitamos entender es que si usted, por ejemplo, se convierte en alguien que todos los martes de discipulado usted viene, la intención principal no es hacer un discípulo de Jorge García.
porque es barro igual que usted. No, es hacer un discípulo de Jesús. Hoy, desafortunadamente, el término discipulado ha quedado manoseado de muchas maneras, al grado que hay hombres que convierten a sus seguidores en eso, discípulos de ellos, seguidores de ellos. No es eso lo que la Biblia dice. Por eso cuando Jesús está presentando el problema, Él dice así: tranquilos, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Pero no solo eso, y las mías me conocen. Tenemos que entender algo cuando oímos la palabra. Tenemos que saber en qué consiste. Ahora, fíjate lo que habla ahí. Versículo 16. Vamos al segundo punto. Dice el versículo 16: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Escúcheme. Algunos de ese versículo 16 han hecho una aplicación totalmente errante, fuera de todo conocimiento escritural. ¿Sabes por qué? Los testigos de Jehová dicen: ¿ves? Nosotros somos el otro redil. Los mormones dicen: no, nosotros también somos el otro redil. Pues entonces, ¿cuántos rediles tiene? Aquí dice algo Jesús: también tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Cuál era el primer redil al que Jesús estaba refiriendo? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese es el primer redil. Cuando Jesús dice en el versículo 16: tengo otras ovejas, está hablando del mundo gentil, que no eran judíos. Jesús está diciendo algo. Jesús está diciendo algo. Necesito hacer un solo pueblo. Las otras ovejas, de las cuales dice el versículo 16, son aquellas. También debo traer, oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿De qué está hablando? De la iglesia. ¿De qué está hablando? De los lavados, de los redimidos en su sangre. Él entonces se está levantando como un gran pastor, como un buen pastor, y está diciendo: este redil lo han maltratado. Les pusimos pastores para esta casa de Israel y fallaron. Se comieron a las ovejas, las trataban, las maltrataron, ponían sobre ellas cargas que ni ellos podían llevar. Por eso, cuando Jesús aparece en el Evangelio de Marcos y dice: yo soy el pastor, lo declara, lo deja ahí bien claro. Y cuando Él dice aquí: tengo otras ovejas, vemos cómo esas ovejas tuvo su cumplimiento en lo que Jesús quería hacer. Mira cómo lo escribe Pablo acerca de la unión de esas ovejas del pueblo gentil y del pueblo judío. Vamos a Efesios.
Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículo 11 al 18. Fíjese lo que dice la Biblia en el versículo 11. ¿Ya lo tiene ahí? ¿Está conmigo? Efesios 2:11. Dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 13, ¿sigue conmigo? Dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de ¿qué? El 14, porque Él es nuestra paz. ¿Ya vio aquí? ¿Que de qué? ¿Cuáles son esos dos pueblos? Judíos y ¿qué? Judíos y ¿qué? Hizo uno, dando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Quiénes estaban cerca? Israel. ¿Quiénes estaban más lejos? ¿Lo está entendiendo, iglesia? ¿Sí lo está entendiendo? Por eso cuando Él dice: tengo otras ovejas que son de otro redil, no se refiere a ninguna religión ni secta. Está Jesús hablando de que Él, como buen pastor, se levanta para atraer al rebaño al mundo judío y para atraer al rebaño al mundo gentil. Pablo lo dice de esta manera. 3:28 de Gálatas. Lo dice Pablo así: ya no hay judío ni griego. O sea, no hay judío ni gentil. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois ¿qué? ¿Sois qué? Uno en Cristo. ¿Se da cuenta de cómo ese buen pastor junta a su rebaño? ¿Lo entiende ahí? ¿Sí? Ahora, ese buen pastor, ¿qué hace por sus ovejas? ¿Qué hace por su pueblo? Tú y yo tenemos que conocer a ese buen pastor. Si no conoces a ese buen pastor, te vas a sentir débil, desprotegido, como si estuvieras huérfano. Pero en tercer lugar, quiero mostrarle qué es lo que hace ese buen pastor. Ahí está. Si aún tiene que hacer la anotación, hágala. Fíjate lo que
hace ese buen pastor. No tenemos que ver a ese buen pastor como el buen pastor, el que nos congrega cada primer día de la semana. No. Ese buen pastor, cuando menos ahí estoy poniendo 6 aspectos de los que hace ese buen pastor. La primera cosa que el buen pastor hace y que nos tiene que dejar tranquilos, no caer en el afán, no correr tras los bienes materiales, no desgastarnos por las cosas que al final se van a quedar. Ese buen pastor tiene tal cuidado que mira cómo lo dice en el Salmo 23. El Salmo 23:1 dice: Jehová es mi pastor. ¿Qué es lo primero que necesita suceder? Que Él sea ¿qué? Tu pastor. Si Él es tu pastor, te vas a poner bajo las órdenes de Él. Si Él es nuestro pastor, lo vamos a seguir a Él. Ahí está diciendo algo. Jehová es mi pastor. El Salmo 23 no es un rezo para cuando estés ahí triste y que te llama alguien y dice: bueno, repite el Salmo 23. O que si te sientes temeroso, bueno, lee el Salmo 90. Y que si estás pasando por alguna tribulación, dices: bueno, pues lee el 34. Los salmos no son rezos, no son oraciones aprendidas. Los salmos vienen como consecuencia de hombres que estaban pasando por una grave situación. Y que en medio de ese problema, en medio de esa situación, ese hombre vio a Dios. Por eso David, cuando él dice en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, se había cansado David de salir corriendo porque lo iban persiguiendo. Se había cansado David de esconderse en las cuevas porque lo estaban buscando. Se había cansado David de huir aún de sus hijos porque lo estaban aún tratando de quitar del reino. David se sienta allá en medio del problema. Y entonces David dice: ¿para qué me voy a afligir? ¿Por qué tengo que tener temor si tú eres mi pastor? David conocía muy bien en qué consistía ser un pastor. David, en el principio de la enseñanza, vimos que David daba testimonio al rey Saúl y le decía: si venía un oso, si venía un león, yo salía tras él. Pero si el oso y el león se me venía encima, yo mismo lo despedazaba con mis manos. David conocía en qué consiste la función de un pastor. Así es que, amada iglesia, sí, hemos oído de rumores, hemos oído de peligros, hemos oído de sinsabores, hemos oído de problemas de salud, hemos oído cómo aún en el mismo pueblo está siendo sacudido por diferentes aflicciones, por diferentes problemas. Amada iglesia, escuchad lo que dice él: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. ¿Qué es lo que le preocupa al ser humano? Que no tenga vestido,
que no tenga sustento y que no tenga techo. Esas tres necesidades en el ser humano, cualquiera se viene abajo cuando hay esas necesidades. Pero no estamos huérfanos, no somos huérfanos. Él dice la Biblia, el buen pastor su vida da por las ovejas. No teníamos destino, no había esperanza. Estábamos destinados a pasar la eternidad en el infierno. Pero hubo alguien que por su gracia y su misericordia fue a la cruz. Y tu carga, mi carga, tu pecado, mi pecado, Él me hizo libre. El destino eterno del infierno quedó cancelado. Y ahora Él es el buen pastor. No tengamos miedo. ¿Y si esto? ¿Y si ahora que me den los resultados me pasa esto? Amados, si en algún momento pasamos por alguna tribulación, la Biblia dice, hablando el apóstol Pedro, es que nuestra fe está siendo probada. La mejor manera de que nuestra fe sea probada, la mejor manera de hacer un examen de fe, se llama tiempo de tribulación. Porque es el momento en el que Él te dice, a ver hijo, pase al pizarrón. Pero si volvemos a la promesa de lo que Él es el buen pastor dice, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y si me siento desfallecer, y si siento que las fuerzas ya no me alcanzan, dice el versículo 3, confortarás mi alma, me guiarás por sendas de justicia, no porque me lo merezca, no porque seamos muy buenos, sino porque dice aquí, por amor de su nombre. Amén, amén. El buen pastor, Él es el que adereza la mesa. Él es el que adereza la mesa. No tengáis miedo. No tengáis temor. ¿Qué será mañana? ¿Qué pasa si el trabajo me lo retiran? ¿Qué pasará con mis hijos en la universidad? Joven fui y he envejecido. ¿Quién lo dijo? ¿Te acuerdas quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? David. El mismo que dijo, Jehová es mi pastor. David dijo, joven fui, he envejecido y no he visto ¿qué? Justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Has oído historias o has visto historias de hombres que no les hace falta bien? Y tú dices, ¿que no era el bisnieto de aquel? ¿Que no este es el tataranieto de aquel? Joven fui y he envejecido
y no he visto justo desamparado. El buen pastor está al pendiente de los asaltos. El buen pastor está al pendiente de los secuestros. El buen pastor no significa que no te va a suceder, no significa que vas a estar inmune, no significa que nunca vas a pasar por esa situación. No, lo que significa es lo que dice el mismo Salmo 23, versículo 4, por favor. Abra su espíritu. ¿Qué dice el versículo 4? Todos unidos en voz alta. Aunque ande en valle de sombra. Una vez más. Todos unidos. ¿Qué más? Una vez más, versículo 4, todos unidos. Muchos solamente les gusta el cayado, porque el cayado era una vara larga como de 3 metros. Y el cayado en la punta de esa vara tenía una curva. Así que tú lo veías como si fuera un gran bastón de 3 metros. ¿Para qué servía el cayado? Cuando aquella oveja estaba a punto de irse a un despeñadero, el pastor con el cayado la pescaba aquí de la cabecita y la traía. Salvaba la vida de la oveja y él se salvaba también. Porque si bajaba se podía ir al barranco. Pero el pastor con el cayado lo traía. Muchos solo queremos el cayado. Señor, échame la mano en el cayado. No, el buen pastor trae vara y trae cayado. Y la vara es corrección. La vara es disciplina. Así que de repente ese buen pastor te va a dar un par de nalgadas. Si no es que te va a dar un varazo que te rompe una patita para que no le sigas haciendo al vivo. ¿O no? ¿Lo entiende o no lo entiende? ¿Le da un buen aplauso a él? Él es el buen pastor. Seguramente ahí tiene usted en la imagen, el del tercer punto, lo que está hablando del buen pastor. Y ahí puse 6 cosas, de las cuales no voy a hablar. Solo quiero irme a la última. Y la última tiene que ver con que ese buen pastor está como un guardián del rebaño. Quiero que juntos veamos esas citas bíblicas. Estamos cerrando el tema. Vamos a la primera. Segunda Tesalonicenses, ¿qué? 3:3. Vamos ahí. Todos, rápido. Segunda a Tesalonicenses 3:3. ¿Cómo dice segunda Tesalonicenses 3:3? ¿Cómo dice? Pero fiel, ¿quién es el fiel? Es el Señor, que os afirmará. ¿Quién os afirmará y qué? ¿Qué significa afirmar? Si andas medio en tierra movediza, si andas medio tambaleante,
como que no te afirmas como creyente en la fe. El amor de Él es tal que Él es el que te afirma. Porque dice ahí, fiel es Él. Fiel es Él. Amén. Segunda Timoteo, allá adelante. 1:12. Dice la Biblia así: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar ¿qué? Mi depósito para aquel día. ¿Qué es el depósito? Mi corazón, mi cuerpo, de no ser movido, de no tambalearme, de que termine la carrera con gozo, de que si viene angustia, persecución, hambre o desnudez, Él me afirma y me dice: vamos adelante, hijo. No es tiempo de tener temor, es tiempo de afirmarse. Eso es lo que Pablo está diciéndole a Timoteo. Primera de Pedro 1:5. Primera de Pedro 1:5. ¿Lo tiene? Que sois guardados por el poder de Dios. Fíjate, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿De que iba a suceder todo esto? Sí, amados. ¿Que todo esto es principio de dolores? Sí. ¿Que el mundo todos los días se va a degenerar por el pecado? Sí. Pero hay un pueblo que en medio de esa corrupción es un pueblo amado, redimido por la sangre de Jesús. Y ese pueblo es la iglesia del Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Muy bien. Regreso a Juan 10 y se lo trataré de explicar este último con un asunto muy sencillo. Juan 10, por favor. Vamos ahí, ahorita le digo el versículo. Estoy ya concluyendo. Leímos el versículo 16, ¿verdad? Ok. El 16 dice, para engancharme con lo que venimos enseñando, dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Eso ya lo explicamos. Versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿De qué está hablando? De la resurrección. De eso está hablando. Es decir, ese pastor, ese buen pastor, no está muerto. Ese buen pastor, de acuerdo a este relato bíblico, está ¿qué? Vivo.
¿Ves cómo el buen pastor no es un asunto religión? ¿Ves cómo el buen pastor no es un asunto de fin de semana? Sino el buen pastor es alguien que está al pendiente de quienes son sus ovejas, de quienes son su rebaño. Por eso él mismo dice aquí: tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará. ¿De qué? De mi mano. De mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que yo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. Gloria a Dios. Présteme una moneda. A ver, solo una. Una moneda tiene un valor. Nadie trae, puros billetes, cheques. Bueno, hazme un cheque, yo te digo de cuánto. Una moneda tiene un valor, ¿sí o no? Bueno, dice la Biblia, ahí en lo que acabamos de leer: mis ovejas oyen mi voz y mis ovejas me conocen. Y soy yo quien las sostengo. Estoy parafraseando. Pero algo más dice: yo las sostengo. Y luego dice ahí: nadie las arrebatará. Entonces ahí está el gran pastor, el buen pastor, cerrando su mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Primero, yo soy el que las sostengo. Son mis ovejas, ellas me conocen, yo las sostengo. Nadie las arrebatará. Él nos cuida, Él nos guarda, Él es el buen pastor. Pero algo más dice: mi Padre y yo uno somos. Fíjate lo que hace el Hijo. Nadie las sostendrá, nadie me las arrebata. Yo las sostengo, nadie me las arrebata. Pero como el Padre y yo somos uno, a ver cómo me la quitan. ¿Te das cuenta que cuando eres parte del redil, parte del rebaño de Dios, Él te sostiene? Viene la aflicción, nadie las arrebatará de mi mano, porque el Padre y yo uno somos. ¿Cómo le hace el diablo para deshacer algo así? No puede, no puede, porque el sacrificio de Jesús es lo que abrió la puerta de redención para un pueblo que no era su pueblo, pero que hoy por su gracia somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, para la gloria y honra del Señor. Amén. ¿Lo entendió? Él nos sostiene, nadie las arrebatará, porque el Padre y yo somos uno. Entonces, ¿por qué tener temor? ¿Por qué? Es que muchas veces tiene que ver porque no conocemos a ese buen pastor. Sí, hemos oído de él. Sí, nos gustan sus historias que de repente se cuentan los domingos. No, usted no viene a oír historias. Es necesario que crezcamos en el conocimiento de la palabra de Él. ¿Dice amén a esto? Quiero invitarle a que se ponga de pie.
En conclusión, el Señor Jesucristo sabía que las ovejas estaban en peligro. Él sabía que las ovejas perecerían a menos de que Él diera su vida por ellas. Jesús murió voluntariamente para salvar a sus ovejas de la destrucción. Su muerte es la comprobación de lo mucho que se preocupa por sus ovejas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a ese buen pastor? Le da un buen aplauso para él, solo para él. Fíjate lo que hace el buen pastor. Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Ese era el estado natural. Cada cual se apartó por su camino. Pero ¿qué hizo el buen pastor? Mas Jehová cargó en él el pecado ¿de quién? ¿De quién? ¿De quién? Dígame usted si no eso es gracia de Dios para nuestras vidas. ¿Lo entiende? ¿Le da gloria a Dios? ¿Le da gratitud a Dios? ¿Seguro? ¿Sí?